entonces el valor absoluto de 0 es igual a 0, ¿no? Y el tercero, ¿no? Tercero, tenemos acá, ahí, tercer ejemplo, que va a ser, por ejemplo, si A es igual a menos 3, menos 4, lo vamos a poner, menos 4, ¿no? Entonces nos dice, valor absoluto. Cuando A es menos A, o menos 4 en este caso, entonces nos dice A tiene que ser menor que 0. Entonces ponemos menos 4, menor, menor, aquí es menos 4, menor a 0, entonces A menos 4 va a ser igual a menos 4, entonces va a ser 4, entonces va a ser igual a... Entonces, si nos damos cuenta, siempre nos va a salir el valor positivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, valor absoluto de 3 es 3, positivo. Valor absoluto de 0 es 0, positivo. Valor absoluto de menos 4 es 4, positivo. Entonces, siempre y cuando un valor se encuentre dentro de un valor absoluto, siempre va a salir positivo. Siempre y cuando cumpla con estas condiciones, ¿no? A va a ser A cuando A sea mayor a 0. Mayor a 0. A igual a 0 o A menor a 0, ¿no? Entonces, siempre y cuando se cumpla con estas condiciones, nosotros vamos a tener el valor absoluto de un número que va a ser siempre positivo, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo, por ejemplo, a ver, un ejemplo, por ejemplo, si yo les pongo, como ya sabemos, valor absoluto de menos 3 cuartos, entonces el valor absoluto va a ser directamente, ya nosotros sabemos que va a ser 3 cuartos, ¿no? Entonces siempre positivo, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos que es el valor absoluto. Ahora nos vamos a ir a lo que son las inecuaciones del valor absoluto. Primeramente, para realizar las inecuaciones de valor absoluto, tenemos que tener tenemos que cumplir dos teoremas que son muy importantes. Los teoremas son los siguientes, ¿ya? Si vamos a poner valor absoluto de P, valor absoluto, primero tenemos esta inecuación en valor absoluto, ¿ya? Que nos dice lo siguiente. Siempre y cuando la inecuación en base a X sea menor, en valor absoluto, sea menor que A, tenemos que nosotros cumplir la siguiente regla.
que es lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá. Menos A menor, ¿dónde está menor? Tienes que cumplir con esta regla, ¿ya? Por acá es muy importante que tenemos que cumplir con esto, ¿no? Vamos a ponerlo en color rojo porque es importante. Siempre y cuando, ya les había dicho, la inecuación, esta inecuación en valor absoluto sea menor que A, ¿ya? Vamos a cumplir con este teorema. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando tengamos, por ejemplo, tengamos esta ecuación sencillita primeramente, vamos a poner esto, x menor a, qué sé yo, 10, entonces, muy grande, a 4, a 4, ¿no? Tenemos que cumplir con esto, ¿no? Con esto de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Para nosotros, P de X, ¿no? Para nosotros P de X es X, es esto de acá. Y A es el 4, ¿no? Aquí vamos a poner aquí arribita. Vamos a encerrar el círculo y el otro círculo, ¿ya? Y vamos a poner, esto es A, ¿no? Para nosotros, que sería 4, ¿ya? Y P de X, vamos a borrar esto, va a ser más fácil, más rápido. P de X es este de acá, ¿no? Entonces nos dice, menos A, ¿cuánto es A para nosotros? Sería, en este caso, sería 4. Sería menos 4 menor que P de X, que es obviamente X, menor que 4, ¿no? Entonces, aquí en tan sencillo, este ejemplo tan sencillo, que es valor absoluto de X menor a 4, tengo que utilizar este teorema, ¿ya? Para poder resolver, ¿no? Para este tipo de ejercicios, cuando es menor que, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos el conjunto solución. El conjunto solución, vamos a poner acá, el conjunto solución para esto sería de que X dice que tiene que ser mayor a menos 4, pero menor a 4. Entonces, sería el conjunto solución a ser abierto, ¿no? Abierto desde menos 4 hasta 4. Abierto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ya hemos resuelto ese ejercicio tan sencillo. ¿Cómo hemos sacado esto? De acuerdo al eje de coordenadas, ¿no? A la recta real. ¿No? ¿Lo ve? Entonces, ya hemos hecho un ejemplo de esto. Ahora, por ejemplo, tengo otro caso. Este es el primer caso. Se los voy a encerrar, ¿ya?
pequeño ejemplo, lo vamos a encerrar. Este es el primer caso. Vamos a poner, este es el primer caso. El segundo caso nos dice, vamos a copiar, pegar, cuando es mayor, ahora sí, ¿no? Lo mismo que aquí. Si la inecuación es menor a A, dice, ¿no? En este caso la inecuación es mayor que A, ¿no? Aquí es menor, aquí es mayor. ¿Qué tengo que hacer cuando sea menor y mayor? Tengo que hacer lo siguiente. Cuando es menor, cuando es mayor, nos dice que debemos utilizar el siguiente teorema, que es, tiene que ser desde menos infinito, ¿no? Hasta P, hasta A, ¿no? Hasta menos A, coma, y tenemos que utilizar desde A, lo mismo que acá, desde A, un ratito, esto está bien, menor de X, de X menor a infinito, a infinito, ¿no? Tengo que utilizar este teorema. ¿Cómo utilizo este teorema? Vamos a utilizar el mismo caso, vamos a variar un ejemplo. Ya vamos a usar este caso. Vamos a poner mayor a 3, por ejemplo, ¿no? O mayor a 2, si quieren. Mayor a 2, ¿no? En este caso, ya, mayor a 2, ¿no? Vamos a utilizar esto de acá. Entonces vamos a poner acá. Vamos a usar esto. Y vamos a decir, el primero, ¿no? Para nosotros esto es X. Y esto es X, ¿no? Dice desde menos infinito hasta A. ¿Cuánto es el valor de A? Menos A, ¿no? ¿Cuánto es el valor de A? Es 2. Y aquí el valor de A es también 2, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Que habíamos dicho de que vale desde infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito, ¿no? Tenemos ahí, y esto de aquí cerrado, ¿no? Acá, ya, y ¿no? Entonces, ahorita tengo desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer el conjunto solución. ¿Cuál va a ser el conjunto de solución? Va a ser este, ¿no? En este caso,
Vamos a poner desde abierto, desde infinito hasta -2 y desde 2 hasta infinito, ¿no? Ahí ya tenemos el otro ejemplo con oh, tenemos aquí el otro ejemplo ya con ese otro teorema. Ah, vamos a hacer algunos ejercicios. En el segundo ejercicio número 1. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. Ya. Vamos a poner valor absoluto. 2 menos 9 menor que 2x menos 9 menor que 3. ¿Ya? Bueno, entonces, me olvidé aquí poner, cerrar el valor absoluto. ¿Qué hago, muchachos? ¿Cuál de las dos, cuál de los teoremas utilizo? ¿El primero o el segundo? Primero, Primero, ya. ¿Por qué? ¿Por qué usamos el primero? porque 2x menos 9 es px. Ya, 2x menos 9 es px, Ajá, pero y es menor que 3. lo más importante, ¿no? El ajá, primer teorema es que es menor y el segundo teorema tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, el más importante es de que es menor. Aquí tenemos menor. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? De que cuando es menor, ¿no? Cuando es menor, nosotros tenemos que igualar a, ¿no ve? Tenemos que tener dos, poner menos a, menor a p de x, menor a. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En este caso vamos a eliminar y vamos a poner menor a. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar, ¿no? X, ¿no? Tengo que dejar solito X como en esta ecuación. Entonces, al momento de despejar, pondré más 9, 9, 9, ¿no? En este caso, 3 más 9, 2, ¿no? Menos 9 más 9, 0. 3 más 9, perdón, este es menos, ¿ya? Negativo. Negativo, perdón, me estoy equivocando. Aquí es negativo. Ahora sí. Es negativo, ¿no? Menos 3, 2x menos 9 y 3, ¿no? Estamos cumpliendo con esto de acá. Negativo. Ahora sí, menos 3 más 9, menos 3.
más 9 nos va a quedar 6, ¿lo ve? Más 9 menos 9, 0. Y más 3 más 9 va a ser 12, ¿no? Este 2 pasa con los extremos a dividir, ¿no? Entonces, dividido entre 2, vamos a poner esto también, dividido entre 2, y esto dividido entre 2, ¿no? Todo vamos a dividir entre 2, y vamos a obtener el siguiente resultado. 3, ¿no? 6 dividido entre 2, 3. Aquí vamos a tener solo, nos va a quedar solamente X, y aquí vamos a poner. Entonces, ¿qué nos dice la recta? ¿Cuál sería el conjunto solución? ¿Quién me puede decir cuál sería el conjunto solución? A ver, vamos a escoger quién. Alejandra Guañapaco. Sí, ¿Cuál sería el conjunto solución? a ver. mm, No, no sé cómo decirle. No sabes. Ya. A ver, Sería infinito, ya. 3. No. No, Menos infinito, ¿no? no. Nos dice, Inge sería abierto, ya, solo 3,6. abierto, 3, 6, abierto o Sí, cerrado. abierto. Abierto. Abierto, muy bien. Exactamente. No, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a hacer aquí. Vale, aquí este es más largo, no me importa. Como siempre vamos a hacer la línea acá. Acá. Vamos a poner aquí el valor de 5, valor de 6, valor de 7, el valor de 8. Ya. Vamos a quitarle la línea. Más o menos 5 está por aquí, ¿no? 6 va a estar por aquí. 7 va a estar por aquí. 8 va a estar aquí. Ya. Vamos a quitarle la línea que no se vean feo. Ya. Listo. Entonces, aquí nos dice X es 3, primero 3, ¿no? Primero 3, ya. Y el 6. Vamos a copiar. 6. Ahora nos dice, X es mayor que 3, por lo tanto, es mayor que 3, ¿va a ser a la derecha o a la izquierda? Va a ser a la derecha, Izquierda. Ah, no. Pues, derecha, porque es mayor. Entonces, aquí vean, X es mayor que 3. Entonces, todos los números mayores a 3 va a ser el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, ¿no? Por lo tanto,
va a ser hacia este lado, ¿no ve? Hacia este lado. Y aquí nos dice, pero X es menor que 6. Por lo tanto, menores que 6 son el 5, el 4, el 3, el 2, el 9. Entonces va a ser hacia este lado, ¿no? Entonces, los dos puntos se van a encontrar. Por lo tanto, uno está hacia este lado y el otro está hacia este lado, ¿no? Entonces, va a ser así, ¿no? De 3 a 6 abierto. ¿Entienden? Ese sería el ejercicio número 1. A ver, vamos a ver otro. Vamos a ver. Ya. Por ejemplo, este. ¿Qué hago primero? ¿Qué tengo que hacer primero? Yanina Duri. Tendríamos que usarle el teorema 2, ¿eso? Ya, muy bien, el teorema 2, ¿no? Entonces, Sí. una vez que yo defino qué teorema voy a utilizar, utilizo el teorema 2. Ahora, Yanina, ¿me podrías decir que cómo aplico el teorema 2 en este caso? Mm, es del menos infinito, Inge. Ya, muy bien, menos infinito. Después, Menos infinito menor a ya, menor, menor a X. ¿a qué? ¿A X, De a ahí, X nada más? no, de ahí menor. Ah, no, Ya, no, no. está bien. Desde Está menos infinito, menor a bien. A ver. X menos 3, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, luego, aquí está. A ver, Menor, ¿no? Otra vuelta menor sí, a a menos a, dice, ¿no? ¿Cuánto sería menos a sí. para nosotros? 1. Menos 1, Sí, ¿ya? menos Repite, 1. menos a, ¿no? Entonces ya tenemos la primera ecuación. Ahora la segunda. La segunda, ¿cómo sería la segunda? Es esta de acá, ¿no? Esta de acá. Esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? Entonces la segunda, ¿cómo sería? 1. Muy bien, 1 menor ya, a X menos 3. ya, Menor infinito. muy bien, menor a infinito, ¿no? Aquí ya tengo dos, ¿no? Tengo dos inecuaciones, las cuales tengo que resolver, ¿no? Ahora, aquí pongo, por ejemplo, tengo que despejar X, hacer lo mismo que he hecho acá, ¿no? Pues vamos a despejar facilito, vamos a agarrar y vamos a decir, primero, este menos 3 podemos hacer como aquí arriba, sumando, digamos, menos 9 tenemos que sumar más 9 más 9 más 9. En este caso, podemos hacer de esta siguiente manera. Podemos despejar este 3, podemos despejar este menos 3, pasa al otro lado a sumar. Y pasa al otro lado también a sumar, ¿no?
Entonces, así es más sencillo, es más directo que estar sumando 9. Entonces, despejo 3 más 3, ¿no? Entonces, menos infinito más 3, ¿cuánto es, Yanina? Menos infinito más 3, ¿cuánto es? Menos, menos. ¿Solo sería menos 3 o no? No, menos infinito más 3. Cristian, ¿cuánto es? Menos infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo infinito y le sumo 3 números, va a seguir siendo infinito, ¿no ve? Entonces va a ser menos infinito. Menor a x y menos 1 más 3 sería más 2, ¿no? Más 2. Ya tengo la primera. La segunda. Nos dice, menos 3, pasamos al otro lado igual a sumar. Tres. Y al otro lado sumar 3. Entonces, 1 más 3 nos va a dar, ¿no? 4. Y infinito más 3 nos va a dar infinito, ¿no? Infinito le sume cualquier otro número, va a seguir siendo infinito. Hacemos la gráfica, ¿no? Hacemos la gráfica, nos dice desde menos infinito, que está a este lado, hasta 2, ¿no? Hasta 2. Y desde 4 para infinito. Ay, vaya, pegó. Pero la puta. No era mucho. Pero, Inge, dígale que desactive su micrófono. Ya lo desactivé ya. Vamos a borrar esto. Y desde 4, ¿no? Entonces nos dice, aquí nos dice, x es mayor a infinito, por lo tanto va a ser hacia este lado, pero menor a 2. Entonces, nos va a quedar esto de acá, así. Y esto de acá, hacia este lado, ¿no? Porque x es mayor a 4 y menor a infinito, ¿no? Entonces, nuestro conjunto solución, ¿cuál sería? 2,4 abierto. No. Abierto. Abierto. A ver, Menor 2. infinito, coma 2, abierto, ¿no? Y el Sí, segundo, ahí la está igual abierto. abierto desde 4 4 hasta más infinito. A ver, ¿está bien? Sí, Inge, daño. Ya. A ver, vamos a hacer otro ejemplo, un poco más complicado, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo más complicado. Ya. Ahora, a ver. Aquí, vamos a poner, ¿dónde está? Este, X. Tengo ya una inecuación un poquito más complicada, ¿no? Donde ya tengo x al cuadrado, ¿ya? Primero, lo que tengo que hacer es aplicar
lo que es el cuando es menor que. Cuando era menor que, tenía, cuando es menor que, tengo que utilizar esto de acá, ¿no? Vamos a copiarlo más abajo para que se quede. Este tengo que utilizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que hago es decir, ponerlo acá, va a ser menor, ¿sí? Menos 1, ¿no? Tengo esto, ¿no? Aquí tengo A, que mi valor de A es 1. Entonces, y todo esto es mi valor de X, ¿no? Y aquí tengo menos A, que sería menos 1. ¿No ve? ¿Está bien hasta ahí? ¿Han entendido hasta ahí? ¿No ve? Sí, Inge. Una vez que yo tengo eso, ya, primeramente voy a dividirlo en dos partes. Ya, en dos partes voy a dividir. Voy a dividir primeramente, vamos a cambiar de color, verde. Primeramente voy a dividir esto de aquí en una parte y vamos a cambiar de color esto de aquí en otra parte. ¿Ya? Entonces, vamos a poner esto de acá, vamos a pegar primero esta parte que está en verde, por lo tanto vamos a borrar esto de acá, ¿no? Y la segunda parte, vamos a ponerlo al lado derecho, que tenemos que borrar esta parte, ¿sí? Vamos a quitarle, ahora sí ya le quitamos lo que son los valores absolutos. Hemos dividido en dos partes para poder resolver la inecuación, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ya este, esta inecuación, tenemos que hacer es despejar y igualar a cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a agarrar, voy a decir, ahí, lo mismo, y decimos, ¿ya? Vamos a multiplicar primero por menos 1, ¿ya? Entonces, va, primero vamos a pasar este al otro lado sería menos 1, que queda 0, y vamos a sumar, que sería más 1, ¿no? Más 1, ¿no? Entonces, va a ser aquí, vamos a cambiar, va a ser más 1, va a ser 6, ¿no? Entonces, aquí hago aspa simple y me va a dar 6 por 1, 6. O diría 6 por 1, 6. Pero sumados no me va a dar 5. Entonces, 2 por 3 me da. Entonces, 2 por 3 va a ser así, ¿no? Va a ser x menos 2 por x menos 3. ¿Está bien? Aspa simple. X por x. Aquí vamos a poner x por x. Y 2 por 3, menos por menos más, y sumados me va a dar menos 2 menos 3, 5, ¿no? Entonces estamos haciendo esto simple y ahí tenemos dos resultados. Al primero, aquí vamos a poner, vamos a graficar esto de acá. Ya, vamos a graficar esto de acá.
y tenemos uno de los resultados que va a ser 2 y el otro que va a ser 3. Entonces vamos a tener este de 3, ¿no? Este de aquí, vamos a copiar. Ahora sí. Hacemos aquí otro. ¿Ya? Y tenemos dos, ¿no ves? Dos resultados. Uno que es positivo y el otro que, diré, un x igual a 2 y x igual a 3, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar para que no nos confundamos. X igual a 2. Entonces aquí tenemos x igual a 2 y x igual a 3, ¿no? El primero, como ya mucho más antes ya habíamos visto, para poder, lo vamos a bajar acá para poder verlo, ¿no? Tenemos que reemplazar un número que esté dentro de estos intervalos para ver si es verdadero, falso, verdadero y cuál es el intervalo correspondiente. Entonces, primeramente vamos a decir cuando x, cuando x, cuando x es igual a 0. ¿Ya? Vamos a ver primero este intervalo que está aquí donde está el 0, ¿no? Entonces, cuando x es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en nuestra primera ecuación. Ya, vamos a reemplazar en nuestra primera ecuación, en esta. Vamos a decir que x vale 0, entonces 0, 0, por 0, ¿no? Y vamos a tener de que la anterior vez uno de ustedes, la verdad sinceramente no sé quién, me mandó y me dijo, ingeniero, ¿cómo veo si es verdadero o falso? Me sale 0 todo. Lo único que tengo que hacer es reemplazar y verificar, nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo menos 1, menor, 0 al cuadrado es 0, menos 5 por 0 es menos 5, y más 5, ¿no? Más 5. Entonces, aquí yo es donde yo veo, ¿no? Digo, esto de aquí, en este de aquí, ¿no? Aquí me dice menos 1 es menor que 5, ¿es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Lo único que hago es reemplazar y ya, nada más. O sea, no necesito nada más, tengo que reemplazar en la ecuación original, donde veo si es verdadero, ¿no? Menos 1 es menor que 5 es verdadero, ¿no? Entonces, por lo tanto, este intervalo de acá va a ser verdadero. ¿Lo ve? Por ende, pues, ya no necesito verificar estos otros intervalos. Este va a ser falso y este va a ser verdadero. Entonces ya tengo este intervalo de acá, ¿no? Que va a ser este verdadero, este falso, este verdadero, ¿no? Ahora, ahora tengo que hacer este otro de acá, ¿no? Este otro de acá, este de acá, este de acá, ¿no? Entonces, hago lo mismo, hago lo mismo, solamente que este es positivo, pasa al otro lado a 5x, pasa al otro lado a restar, ¿no? Pasa a restar
Y me va a quedar quedar, ¿no? 5 menos 1, 4. Entonces, una vez que ya tengo este ejercicio, hago lo mismo. Aspa simple y veo cuánto va a salir. Entonces, primero, x por x, ¿no? Pues me va a salir x al cuadrado. Y dos números multiplicados, ¿no? Dos números multiplicados que me den 4 y que sumados me den 5. Entonces, dos números multiplicados puede ser 2 por 2, pero sumados me va a dar 4. 4. Puede ser 4 por 1, entonces sumados me va a dar 5, entonces 4 por 1. Entonces, los signos, menos por menos, porque para sumar menos 1 y menos 4 va a ser menos 5, entonces negativo, ¿no? Entonces, menos 4 y menos 1. Menos 4 y menos 1. ¿Ve? Ya, menos 4 y menos 1. Este menos 4 y menos 1 también tengo que hacer lo mismo. Ya tengo la solución. Uno de esos va a ser 4, ¿no? 4. Va a ser 4, ¿no? Y el otro va a ser, ¿cómo ve? Ya va a ser, va a ser 1, ¿no? Va a ser 1. Va a ser 1, 4 y 1, ¿no? Entonces, quiero saber cuál va a ser, cuál es verdadero, cuál es falso, ¿no? Entonces, agarro y hago lo mismo, ¿no? Voy a ver primero este intervalo de acá, ¿no? Cuando es 0, porque el 0 está en este intervalo de acá, entonces voy a reemplazar el 0. Y traigo este de acá, este de acá, donde va a ser, este va a ser 0, 0, 2, 0. Entonces, 0 al cuadrado, 0 por 0 es 0, ¿no? 5 por 0, 0. Entonces, más 5 es menor a 1, Falso. falso. Muy bien. Entonces, voy a poner falso, falso. A ver, falso. Listo. Entonces, este va a ser, este intervalo va a ser falso. A ver, ¿está bien? Este intervalo va a ser verdadero. Este intervalo va a ser falso. Este intervalo del 4 hacia adelante va a ser falso. ¿No ve? Entonces tengo dos conjuntos soluciones. ¿No ve? Este primer conjunto solución y este segundo conjunto solución. Entonces, del primer conjunto solución, que lo vamos a poner acá, va a ser, ¿cuál va a ser el conjunto solución de la primera? A ver, desde menos infinito, a ver,
Entonces, menos infinito menor a x menor a 2, ¿no? ¿Lo ves? Punto y coma. Es de 3 menor a x menor a infinito. Infinito. Ahí tenemos nuestro primer conjunto de solución. Después tenemos el segundo conjunto de solución, donde nos dice de que va a ser es de 1, a ver, 1 hasta ahora esto no queda acá. No, ya tenemos. Ya tengo los dos conjuntos solución, ¿no? Por lo tanto, ya tengo esta gráfica, tengo esta gráfica de acá. Vamos a copiarla un ratito, vamos a copiarla acá abajo. Primera gráfica. Esto de acá. Esto de acá. Y vamos a poner esto. Va. Caramba. Ya, vale. Ya. Vamos a poner el primero que va a ser de 2 y vamos a poner de 3. Va, ya, 2 y 3. El primero era esto de acá, ¿no? Que hemos dicho que es verdadero, que es todo esto. Esto es el primero, ¿no? Esto es lo que nosotros necesitamos. El segundo, vamos a copiar lo mismo. Vamos a ponerlo acá abajo. Y decimos que es desde 1, ¿no? Desde 1 hasta 4, ¿no? Que va a ser el segundo, ¿no? Ahora tenemos nosotros que sacar la intersección, porque este ejercicio es de este de acá, ¿no? Es uno solo, entonces tenemos que sacar la intersección de los dos. Por lo tanto, vamos a hacer otro gráfico. Vamos a poner acá abajo. Por lo tanto, nosotros queremos ver la intersección entre el conjunto solución 1 y el conjunto solución 2. La intersección del conjunto solución total, ahorita vamos a poner acá, conjunto solución del ejercicio, ya, es igual al conjunto solución 1, le vamos a poner aquí, vamos a modificar esto, conjunto solución 1 y el conjunto solución 2, ¿no? Entonces, el conjunto solución 2, conjunto solución, va a ser igual al conjunto solución 1, intersección, ¿dónde está? Intersección, conjunto solución, ¿no? Entonces, esto nos va a dar como resultado, ¿cómo vemos la intersección? La intersección la vemos de la siguiente
tenemos que, vamos a cambiar de color. Ya, tenemos acá donde se cruzan los conjuntos solución, ¿no? Entonces, tenemos aquí un intervalo, otro intervalo, otro intervalo y otro intervalo, otro intervalo. Lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los intervalos que cruzan entre estos otros dos conjuntos de solución. Más fácil. Este intervalo de acá lo tiene el segundo conjunto de solución, no lo tiene. Este intervalo tiene el primero y el segundo, sí. Entonces, este va a ser nuestro primer conjunto de solución. ¿Ya? Este tiene este intervalo de acá que tiene el conjunto solución 2, ¿lo tiene el conjunto solución 1? No. Este intervalo de acá que lo tiene el conjunto solución 1, ¿lo tiene el conjunto solución 2? Sí. Entonces, no. Ahora, el conjunto solución, por lo tanto, el conjunto solución, voy a editar acá, el conjunto solución de todo este ejercicio va a ser de 1 a 2 y de 3 a 4, ¿no? Entonces va a ser X, X, el primer X va a ser mayor que 1, ¿no? Entonces va a ser 1, X, pero menor que 2, ¿no? El segundo intervalo va a ser X, va a ser X mayor a 3, 3, X, pero va a ser menor que 4, ¿no? Entonces ahí tengo ya el conjunto solución, ¿no? Global de todo este ejercicio, ¿no? Este lo voy a encerrar porque es un ejercicio largo y para que se den cuenta de que es un solo ejercicio. ¿Hasta ahí tiene alguien alguna pregunta? Este que ustedes ven es solamente un ejercicio por si acaso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda? ¿Nadie? Inge, Dije una pregunta. ¿Ya? Tenemos que graficarlo. Tenemos que hacer dos gráficas para sacar el conjunto de solución del ejercicio. Bueno, en realidad pueden hacer, si ustedes ya están más, ya son más expertos, ¿no? Si en realidad ustedes ya están más expertos, ya están más capos, en pocas palabras, pueden, pueden ya en su misma mente poder realizar el conjunto de solución. Pero para poder hacer, para que esté más clara la idea, porque uno se puede confundir, porque primeramente uno saca verdadero, falso, verdadero, o sea, cuáles son los intervalos que estos son los correctos, ¿no? Pero después para poder hacer la intersección, ¿ya? La intersección quiere decir cuando se cruzan, ¿no? Entonces para poder hacer la intersección, sí o sí, yo por lo menos
necesitaría graficar para ver de dónde a dónde es la intersección. ¿Me entienden? Sí o sí tendríamos que graficar en este caso. Porque vos solamente con los conjuntos soluciones, con este y este, yo por ejemplo, si vos me dices, sácame el conjunto solución de este conjunto solución y de este otro, yo lo voy a mirar y no voy a poder. ¿Entiendes? Yo, por lo menos para mí, es más fácil graficar y luego verificar si son los conjuntos solución, ¿no? Ahora, obviamente debe haber personas que solamente con mirar se pueden sacar, ¿no? Pero para mí es un poco complicado, digamos, poderme imaginar. Hay que tener mucha imaginación, ¿no? ¿Alguien más, muchachos? Inge, ¿podría resolver con de grado superior en fracciones? ¿Con Un fracciones? ejemplo. Ajá, un ejemplo. Ujú. Ya, un momentito. Ahorita vamos a hacer uno con Siguiente fracciones. clase, ya son las 9. ¿Perdón? Vamos a hacer más ejemplos de esto en la siguiente clase. Sí, vamos a hacer más ejemplos de eso en la siguiente clase. Vamos a seguir la siguiente clase más con eso. Bueno, ya es hora, ¿no? Pues ya tienen que pasar clases, ¿no? Con otro docente. Ya no tenemos más. Ya no tienen más ya. A Ya. las 11. A las 11. Ya. Entonces, esperen un ratito, vamos a hacer un ejercicio más con una fracción. ¿Ya? Denme un segundo. Ya. Ahora, a ver, ¿dónde está? A ver, aquí vamos a poner este ejemplo. Oh, sí. Ahí estoy con gripe, muchachos. Ya, a ver. Vamos a hacer un ejemplo con fracciones. ¿No? Ya. Ya, a ver. A ver. ¿Cuál teorema, ya, qué propiedad del valor absoluto tenemos que aplicar? Este es menor o igual. Aquí teníamos menor, ¿no? Menor, y aquí teníamos mayor. ¿Cuál tenemos que aplicar? El primero. El primer caso, El primer caso. El primer caso tenemos que aplicar. ¿Lo ven? Este de acá. Este de acá. Porque no importa si es menor o igual, o sea, en estos casos habíamos visto que era menor que, ¿no? En este caso nosotros ya tenemos menor o igual. No importa. La cosa es que sea menor, ¿me entienden? No importa si es igual o menor que, ¿no? Entonces, pero tiene que ser menor. En este caso, entonces, decimos acá, ya hemos dicho, ¿cuánto va a ser mi valor de A? Vamos a poner esto de acá. Vamos a aplicar esto. Pues vamos a poner. ¿Qué nos dice la ecuación? A ver, Gabriel Valencia. ¿Cómo
¿cómo tengo que aplicar esta propiedad? -1 Ya, muy bien, -1 menor menor. Bueno, en este caso tendremos que aplicar menor igual, ¿no? menor igual. Menor igual, ya. Todos los valor absoluto, ya. Entonces va a ser menor igual, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué habíamos hecho en la anterior? Acá, ¿qué habíamos hecho? Hemos dividido, hemos separado, ¿no? Hemos dividido en dos partes. La primera parte y la segunda parte, ¿no? La segunda parte. Entonces, vamos a copiar esto y vamos a dividir en dos partes, como habíamos dicho. La primera parte. Primero vamos a hacer la primera parte, ¿no? Primero vamos a hacer la primera parte. Entonces, primero tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Despejar todo lo que está a un lado, que nos tenemos que igualar a 0, ¿no? Por lo tanto, así. Entonces vamos a poner, aquí lo vamos a borrar. Este -1 pasa al otro lado como +1 mayor igual, ¿no? Mayor igual, mayor igual a 0, ¿no ve? Mayor igual a 0. ¿Saben por qué es mayor igual a 0, no? ¿Por qué ha cambiado aquí? Como, como que se lo volcó. ¿Por qué es? ¿Multiplicó -1? No, A ver, Invirtió la ecuación. porque lo invertí la ecuación, ¿no ve? Porque aquí, si se dan cuenta, bueno, porque ahorita, digamos, si lo miramos, decimos, pucha, lo ha volcado a la igualdad, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque x menos 1 menos 3 es mayor a -1. Entonces yo tengo que poner x menos 1, x menos 3 más 1 mayor a 0. ¿Me entiendes? Para no variar la ecuación, no puedo mantener con menor igual, ¿no? Porque si no ya sería menor igual, ¿no? Entonces, tengo que, si voy a volcar, es necesario. Si no lo vuelco, no es necesario. Pues como en este caso lo estoy volcando, lo estoy pasando del lado derecho hacia el lado izquierdo, entonces tengo que sí o sí volcar el signo de igualdad. Entonces, x más 1, perdón, x menos 1 sobre x menos 3 más 1. Esto ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar fracciones, ¿no? Sumaremos fracciones. Vamos a sumar una fracción. Entonces vamos a decir cuál es el mínimo común múltiplo. Va a ser x menos 3, ¿no? X menos 3 entre x menos 3 va a ser a 1. Entonces arriba por 1, por x menos 1 va a ser x menos 1. Más, ¿no? X menos 3 entre 1 a x menos 3 por 1, x más 3. Perdón, x menos 3, ¿no? En este caso, B control C, tenemos x menos 1, aquí tendríamos x más x serían 2x, ¿no? Esta x ya se va. Y menos 1 menos 3 va a ser menos 4, ¿no? Saco factor común. Factor común va a ser 2 por x menos 1, ¿no? Ahí ya tengo despejada la ecuación. Entonces voy a tener dos resultados.
Uno que va a ser 2 y el otro que va a ser 3, ¿no? Entonces voy a tener x1, x2, que va a ser 2 y 3. Voy a copiar, ¿no? Aquí, ¿ya? Pongo el primero, que va a ser 2. Pongo el segundo, que va a ser 3, ¿no? 2 y 3. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Giancarlo, ¿qué tengo que hacer? O Ana Gabriela, Ana Gabriela, Hacer la comprobación. para hallar si los intervalos son verdaderos o falsos, ¿no ve? Sí, Muy bien. Entonces, me pongo un número, ¿no? Un número. Cuando x vale 0, ¿no? Entonces, tengo que reemplazar la ecuación original, donde digo x, cuando x vale 0, entonces cambio todos los que son x por 0, ¿no? Entonces, me va a quedar menos 1 menos tercio, ¿no? ¿No? Entonces, menos dividido entre menos es más, ¿no? Ya sabemos, menos entre menos es más. Entonces, me va a quedar menos 1 es menor o igual a un tercio. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero. No, entonces, este va a ser verdadero. Este es verdadero. Y este va a ser falso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No. Ya tenemos el primero. Ahora tenemos que hacer el segundo. El segundo. Vamos a hacer acá. Tenemos el segundo. El segundo, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Igualar a cero. Entonces, para igualar a cero, pasaré este 1 al otro lado como menos 1. Ahora, sumo fracciones, ¿no? El mínimo común múltiplo va a ser x menos 3, ¿no? Y digo, x menos 3 entre x menos 3 a 1. Por lo tanto, 1 por x menos 1 va a ser x menos 1. Menos, el paréntesis. Aquí, como era positivo, el signo positivo no va a afectar a los signos de los que estén dentro del paréntesis, pero en este caso sí. Entonces, x menos 3 entre 1 va a ser x menos 3 por 1, x menos 3. Entonces, x menos 3. Ahora, como les decía, va a afectar a los que están dentro del paréntesis. El x tiene un positivo, entonces menos por más nos va a dar menos. Menos x. Menos por menos, más. Menos por menos, más. 3 por 1, 3, ¿no? Entonces acá yo ya tengo mi fracción casi resuelta.
X menos X va a dar 0, ¿no? Porque estoy restando X menos X, 0. Menos 1 más 3 me va a dar 2, ¿no? Entonces, me va a dar 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tengo solamente el valor de una X, que es X menos 3. Entonces, va a ser, vamos a tener en la gráfica esto de acá. Entonces, el valor de X va a ser, ¿no? Entonces, solamente tengo dos intervalos, ¿no? Entonces, el de la derecha, el de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que reemplazar. Reemplazo por un valor que se encuentre de alguno de los intervalos, ¿no? En este caso 0, que va a ser este, acá, y digo 0, 0, 0, y menos dividido entre menos va a ser un tercio. Vamos a dejarlo esto aquí para que ustedes se den cuenta. Va a ser menos dividido entre menos, va a ser más, ¿no? Ahora, un tercio es menor o igual a 1, Falso. verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Por qué? Porque 1 dividido entre 3 me va a hacer salir 0,33333333. Entonces, 0,333333 es menor a 1. Sí, es menor a 1. Entonces va a ser verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde he sacado? He sacado de este intervalo el 0. Entonces, por lo tanto, este intervalo va a ser verdadero, ¿no? Va a ser verdadero. Y por lo tanto esto va a ser falso, ¿no? Entonces ya tengo estos dos intervalos que van a ser, uno va a ser verdadero y el otro va a ser falso, ¿no? Ahora, ya tenemos esos dos intervalos, ¿no? El primer conjunto solución, vamos a poner así, bonito, veamos chévere, conjunto solución, 1 va a ser igual a, ¿cuál va a ser el primer conjunto solución? Va a ser desde menos infinito, ¿no ven? ¿No ve? Va a ser desde menos infinito hasta menor, ¿no? Menor a 2. Menor, va a ser x menor igual, vamos a poner igual, ¿no? Igual, 2, y coma, ¿no? Y va a ser de 3 menor igual, menor igual a x menor a infinito. Ya está, ¿no? Ese sería el primer conjunto solución. Si ustedes me dicen, ingeniero, ¿y por qué aquí no le ha colocado menor igual si aquí en la ecuación está menor igual? Cuando es infinito siempre es abierto, por lo tanto no hay menor igual cuando es infinito, ¿no? Si se dan cuenta, aquí igual. Cuando es infinito no hay menor igual, ¿no? Es abierto, ¿ya? Este otro, el conjunto solución 2. Solución 2. Entonces va a ser el verdadero, va a ser desde menos infinito, menor igual a 3, ¿no? Igual a 3. ¿No ve?
Entonces ya tengo el conjunto solución 1, conjunto solución 2. Entonces, cuando salen dos conjuntos soluciones de una inecuación, ¿no? Tenemos que hacer lo que es la intersección, ¿no? Entonces vamos a hacer la intersección. Vamos a hacer esta intersección que vamos a hacerla como hemos hecho anterior para podernos dar cuenta. Entonces, copiamos, pegamos y vamos a ponerlo aquí abajito para que nos confundamos. Borramos este verdadero, este falso, este verdadero. Y ya graficamos el primer conjunto de solución, que sería este de acá, hasta infinito. Y este otro de acá hasta infinito, ¿no? Ahora el segundo. Ese es el primer conjunto de solución. El segundo conjunto de solución, vamos a copiar, pegar. Vamos a ponerlo aquí al ladito igual, ¿no? Vamos a borrar este de acá, este de acá, y nos dice que el segundo conjunto de solución es desde menos infinito hasta 3, ¿no? Ahora, para poder sacar el tercer conjunto de solución, nosotros tenemos acá, vamos a poner este conjunto de solución 1, vamos a ponerlo acá, copiarlo acá, vamos a copiarlo acá, y el conjunto solución, ¿no? Total va a ser, pues sí, conjunto solución, solución 1, intersección 2, va a ser que vamos a hacer unas líneas color y vamos a decir el primer intervalo pasa por los dos. Vamos a poner uno acá, el otro acá, ¿no? El primer intervalo pasa por los dos conjuntos soluciones, sí. Por lo tanto, ese es el primer conjunto de solución, pasa por los dos intervalos, ¿no? Vamos a pintarlo mejor. Eso, ¿no? Este otro intervalo del 2 al 3 pasa por los dos conjuntos soluciones, no. El otro intervalo del 3 hacia el infinito pasa por los dos intervalos, no. Entonces, el conjunto solución de esta inecuación va a ser desde menos infinito. Está infinito. Desde menos infinito, menor, ¿lo ves? Porque es infinito, x, menor, ahora sí recién menor igual, porque esto es cerrado, ¿ya? Vamos a cerrar esto, porque esto es cerrado. Cerrado, ¿ya? Cerrado, quedaría menor igual, está menor igual a 2, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro conjunto solución. Conjunto solución que va a ser este.
que va a ser ese. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, Creo que está claro, ¿no? A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, ya. Entonces, en eso vamos a quedar el día de hoy, muchachos.